Buenos días, profesores, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Jiménez y junto con Ludovico López Meyer vamos a presentar el examen integrador sobre el ácido málico. Nomenclatura y estructura. El nombre normal con el cual se conoce el ácido es ácido málico. El nombre dado por la IUPAC es ácido 2-hidroxi 1,4-butanoidíoco. Otros nombres con el cual se conoce son DL málico y ácido hidroxisuccínico. Fórmula estructural. Podemos observar la fórmula condensada y también la fórmula de esqueleto. Acá podemos observar la forma de la molécula en su forma 3D. Grupo funcional. Pertenece al grupo funcional de los ácidos carboxílicos, particularmente dicarboxílico, ya que contiene dos grupos carboxilos. El grupo carboxilo es el responsable de la polaridad de la molécula y de la posibilidad de establecer enlaces de hidrógeno. Este grupo carboxilo es resultado a su vez de la unión de un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo. Es un ácido alifático dicarboxílico. Las propiedades del grupo carboxílico, el grupo carboxilo es responsable de que los ácidos carboxílicos tengan las siguientes propiedades. La primera, reaccionan con bases para dar lugar a sales, y la segunda, son ácidos débiles, ya que tienen facilidad para donar el hidrógeno del grupo hidroxilo. Isomería. Isómeros ópticos. Los enantiómeros son una clase de estereoisómeros en los que la pareja de compuestos, la molécula de uno es imagen especular de la molécula del otro, y no son superponibles. Existen moléculas que coinciden todas sus propiedades, excepto su capacidad de desviar el plano de la luz polarizada. Estos son los isómeros ópticos. Las dos formas enantiómeras tienen las mismas propiedades físicas, excepto de la interacción de la luz polarizada en un plano. Es probable que un isómero logre desviar el plano de polarización hacia la derecha, mientras el otro isómero lo haga en la dirección contraria. Sin embargo, esta propiedad óptica no está relacionada con el tipo de enantiómero, es decir, si la molécula es un enantiómero D o L, sino con el carácter de levogiro o dextrogiro de la molécula, pudiendo ser este L dextrogiro o L levogiro, o un D dextrogiro o un D levogiro. Como podemos observar, el ácido málico tiene dos formas estereoisoméricas, enantiómeros L y D, aunque solo el isómero L existe naturalmente. Cuando el grupo hidroxilo está ubicado a la izquierda del carbono quiral, indica que se trata de una molécula L, mientras que si se encuentra en la derecha, estamos hablando de una molécula D. La protección de Fischer, ideada por el químico alemán Hermann Emil Fischer, es una protección bidimensional utilizada en química orgánica para representar la disposición espacial de moléculas en las que uno o más átomos de carbono están unidos a cuatro sustituyentes diferentes. Nomenclatura RS. Una forma no experimental para nombrarlos es la que sigue las reglas de Cahn-Ingold-Prelog, normas que permiten establecer el orden de prioridad. Estas son: el orden de prioridad de los grupos unidos al centro quiral se debe establecer de acuerdo al número atómico de los átomos unidos al centro, considerando que entre mayor sea el número atómico, mayor será su prioridad. Después, si dos o más átomos unidos al centro quiral son iguales, se debe recurrir al número atómico de los átomos unidos. Todo esto se debe realizar las veces que se repita la equivalencia. Luego, en caso de que el centro quiral tenga un par de electrones, se le puede asignar un número atómico de 0. Y por último, en los enlaces múltiples, los átomos se deben considerar desdoblados, es decir, lineales. Cuando dos isótopos se encuentran unidos al centro quiral, el isótopo con el mayor peso molecular establece la prioridad sobre el que tiene un peso menor. Rotación, dextrogiro o levogiro. Un enantiómero que rota el plano de la luz polarizada hacia la derecha, sentido horario, se dice que es un dextrogiro y suele colocarse con un signo positivo. Si lo hace hacia la izquierda, es un levogiro y suele colocarse con un signo negativo. La única forma de averiguar si es un enantiómero L o un D es experimentalmente. Propiedades físicas del compuesto: el estado físico sólido, la apariencia polvos o cristales blancos, olor es inoloro, densidad de 1609 kilogramos sobre metros cúbicos o 1,609 gramos sobre centímetros cúbicos, el peso molecular es de 134,09 gramos sobre mol, el punto de fusión son 130 grados Celsius o 403 Kelvin, la temperatura de ebullición es de 235 grados Celsius,
Su solubilidad es una buena solubilidad en agua, 56% de volumen a 20 grados centígrados. Y la solubilidad en agua es de 558 grados sobre litro a 20 grados centígrados. Fuerzas intermoleculares. Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno es un tipo especial de atracción dipolo-dipolo que se produce en las moléculas muy polares que contienen hidrógeno unido a oxígeno, nitrógeno o flúor. Se produce una unión entre los pares de electrones libres del átomo electronegativo y el átomo de hidrógeno. Son fuerzas intermoleculares muy intensas y permanentes. La fuerza por puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno es la fuerza eminentemente electrostática atractiva entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. La estructura indicada hace suponer que los ácidos carboxílicos son moléculas polares, y al igual que los alcoholes pueden formar puentes de hidrógenos entre sí, y con otros tipos de moléculas polarizadas como en el caso del agua y los alcoholes. Por lo tanto, los ácidos carboxílicos inferiores hasta el butanoico son totalmente solubles en agua. El ácido de 5 átomos de carbono es parcialmente soluble, y los superiores son virtualmente insolubles. La solubilidad en agua se debe a los puentes de hidrógeno entre el ácido carboxílico y el agua. Son muy solubles en los alcoholes, porque forman con estos enlaces por puente de hidrógeno. Además, los alcoholes no son tan polares como el agua, de tal forma que los ácidos de cadena larga son más solubles en EDOs que en el agua. La mayor parte de los ácidos carboxílicos son bastante solubles en disolventes no polares, como el cloroformo, éter y el benceno, entre otros. Estos también hierven a una temperatura aún más elevada que los alcoholes, cetonas o aldehídos de pesos moleculares semejantes. Estos puntos de ebullición tan elevados se deben a la formación de un dímero estable mediante puente de hidrógeno que duplican efectivamente el peso molecular de las moléculas que dejan la fase líquida. Si los ácidos carboxílicos tienen más de 8 átomos de carbono, por lo general son sólidos, a menos que contengan doble enlace. Los puntos de fusión son también elevados, debido a que el enlace de hidrógeno persiste en el estado sólido. Así es del compuesto. Los valores de pKa son aproximadamente 5 para los ácidos carboxílicos, aunque los ácidos carboxílicos no son tan fuertes como los ácidos minerales u orgánicos. Son mucho más ácidos que otros grupos funcionales, como es el caso de los alcoholes, los cuales tienen un pKa que varía entre 16 y 18. En este caso, el pKa1 es de 3,4, el pKa2 es de 5,20 y el pH es ácido es de 2,3. La utilización del compuesto. Este se puede utilizar en la manufactura, es decir, en la producción, para producir energía eléctrica mediante la fermentación maloláctica. Se emplea en la industria farmacéutica en la fabricación de laxantes, así como en medicamentos indicados sobre el aparato respiratorio. En la higiene y salud, el ácido málico estimula la producción de saliva que ayuda a reducir las bacterias y promover una mejor higiene oral y unos dientes y encías más saludables. El ácido málico también es un ingrediente popular que se añade a las pastas dentales y enjuagues bucales debido a su efecto antiséptico en la reducción de las bacterias de la boca. Y por último, en lo alimenticio, el uso más común del ácido málico es en productos alimenticios como refrescos, sidras, vinos, crema de leche, productos de confitería, preparaciones de frutas y mermeladas, postres, productos horneados y productos para el cuidado médico y personal por sus propiedades como conservante. También es muy usado en la fermentación maloláctica, es en los vinos tintos después de la fermentación alcohólica y consiste en la transformación del ácido málico en ácido láctico por medio de bacterias que de forma natural se encuentran en la propia uva. También en la alimentación se utilizó como aditivo y tiene una codificación E296, que se trata de un acidulante que aparece entre las gaseosas y los refrescos juntos con el ácido cítrico, el fosfórico, y su misión es la de equilibrar la dulzura producida por la añadidura de azúcares. Además, el ácido málico está implicado en el metabolismo y la derivación de la adenosina trifosfato, que actúa en la producción de energía de todas las células en el cuerpo. El ácido málico se utiliza también para tratar a las personas con síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia, que provoca un intenso dolor en los músculos y los tendones. Además, el cuerpo humano se beneficia del ácido málico para la producción energética. En este sentido, el ácido málico es un componente esencial del ciclo de Krebs, donde se produce la conversión de energía a partir de los nutrientes y que genera energía para las actividades aeróbicas y anaeróbicas. Si no existe un adecuado nivel de ácido málico, este proceso metabólico no puede ser ejecutado con normalidad, pudiendo ocasionar un escenario de fatiga en el cuerpo.
Además, la capacidad del ácido málico para vincularse e inactivar las toxinas metálicas en el cuerpo, tales como plomo y el aluminio, lo convierte en un quelante de metales. El ácido málico reduce cualquier metal pesado acumulado en el cuerpo y disminuye el riesgo de sufrir daños del hígado y trastornos cerebrales tales como la enfermedad de Alzheimer. Y por último, el ácido málico puede ser usado para mejorar las funciones digestivas del estómago mediante el suministro de suficiente hidrógeno para la acidificación del estómago. Y para finalizar, vamos a hablar de los riesgos que debemos tener en cuenta con el ácido málico. Entre estos, podemos hablar sobre los riesgos hacia la salud por inhalación, irritación en el tracto respiratorio, contacto con la piel, puede causar irritación, contacto con los ojos, también puede causar irritaciones y además lagrimeo, pero no causa efectos cancerígenos, mutágenos o teratógenos. Dicho todo esto, terminamos con el ácido málico.